Los antecedentes de la difusión escrita de noticias se remontan a la antigüedad. En algunas civilizaciones se difundían los sucesos en forma de textos escritos en hojas o en inscripciones públicas. Las noticias eran emitidas por el Estado y corresponden a lo que actualmente se conoce como propaganda. Al mismo tiempo, los viajeros, comerciantes y peregrinos actuaban como medios para la propagación de novedades a través de las distancias. Muchas veces estas noticias eran amplificadas y distorsionadas por los cronistas, pasando a formar parte de sus escritos. Con la aparición de la imprenta, la prensa escrita se convirtió en el primer medio de comunicación de masas y los vehículos originales del periodismo. Aunque la información sea su función más destacada, la prensa escrita posee, como todo medio de comunicación, las funciones de informar, persuadir, promover, formar opinión, educar y entretener. En los siglos XVII y XVIII comienzan a surgir gacetas en las ciudades principales, aunque solo estaban al alcance de una minoría, debido a su precio y a que la mayoría de la población era analfabeta. Los periódicos estaban únicamente al alcance de los bolsillos más adinerados. Tras el periodo de las grandes guerras, el periodismo se tornó un medio objetivo. A la prensa escrita le acompañarían en su camino otros dos medios, que eran la radio y la televisión. En los años 1960 y 1970, con el modelo del género documental de la revista National Geographic, fotógrafos como Ricardo Mata o Diego Molina acumulan importantes archivos en los parajes más majestuosos de la geografía nacional. También destacan obras de los fotógrafos Luis González Palma, Daniel Hernández Salazar y Mario Rivera. Mientras que en la década de 1970 y 1980, los profesionales renovaron el concepto de la fotografía y plasman al guatemalteco común en actividades diversas y se presentaron en exposiciones de gente y paisajes, como la de Diego Molina y Ricardo Mata. Además, ese arte se conceptualiza como artístico, tal y como lo demuestra la obra de Luis González Palma, Daniel Hernández Salazar y Mario Rivera. Durante esas 2 décadas, la fotografía en Guatemala tomó un auge. Sin embargo, en esos años, la fotografía era análoga, es decir, que cada cámara utilizaba un rollo de 35 milímetros, que posteriormente se tendría que llevar a un laboratorio para poder ser revelado. Este revelado consta de un proceso químico, y por lo cual se duraban hasta 8 días en entregar las fotografías en un laboratorio convencional. En la actualidad, cualquier persona tiene al alcance una cámara digital, ya sea incorporada en su teléfono celular o bien una portátil. El precio de estas está al alcance de cualquier guatemalteco. Carlos Manuel Arana Osorio, del 2 de julio de 1970 al 1 de julio de 1974. Debido a la guerra interna, tomó la decisión de imponer el estado de sitio, por lo cual empezaron a aumentar los secuestros y las torturas. Además, las desapariciones forzadas. Se dio así también ejecuciones extrajudiciales de los opositores al régimen. En 1971, más de 12.000 estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala realizaron una huelga por el asesinato de estudiantes y el cese del estado de sitio. Fue en este gobierno donde se creó la Ley Orgánica de Empresas Guatemalteca de Telecomunicaciones, Guatel. El 28 de enero de 1970 fue asesinado el periodista Isidro Zarco, subdirector de Prensa Libre. El 29 de abril de 1970, de la Roca Julio César, locutor de Informativo Guatemala Flash, fue secuestrado y desaparecido junto a Enrique Salazar Solórzano. El 20 de noviembre de 1970, Salazar Solórzano Enrique, el poeta, secretario de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, director del diario periódico El Tiempo Guatemala Flash y El Debate, fue secuestrado y desaparecido junto al periodista Luis Díaz por violar la normativa de no presentar información oficial. El 23 de noviembre del mismo año, bajo amenazas, Montúfar Navas Lorenzo, del medio de La Hora 21, columnista, desapareció acusado de ideas comunistas. Un mes después, el 10 de diciembre,
González Juárez Humberto, propietario del medio Radio Nuevo Mundo, fue ametrallado y muerto por un escuadrón de la muerte. El 27 de marzo de 1974, Monterroso Armas Mario, director de cartones radiofónicos y corresponsal de La Voz de las Américas, fue asesinado por críticas al gobierno. El 19 de julio de 1975, Julio Roberto fue asesinado por 21 balazos debido a que investigó sobre la corrupción que se vivía en el país. El mismo mes, el 28 de julio, el periodista del Nuevo Diario del Aire, Oliveros Carlos Alberto, fue secuestrado. El 15 de diciembre de 1976, Mendizábal Manuel de Jesús, fotoperiodista de la Municipalidad de Guatemala, desapareció. Fue así que acaba el gobierno de Carlos Manuel Arana Osorio con una ola de violencia hacia los periodistas y a la población en general. Shell Eugenio Lauge García, del 2 de julio de 1974 al 1 de julio de 1978. Continuaba el mandato militar. Durante este periodo, el 4 de febrero de 1976, más de 20.000 personas murieron a causa del terremoto, hecho con cobertura a nivel nacional por medio de la Radio Nacional de Guatemala, TGW, y algunos medios escritos. La ola de violencia hacia los periodistas continuaba. El 15 de mayo de 1974, Trejo Álvarez Banner fue secuestrado por policías judiciales en el municipio de Misco. Otro hecho registrado sucedió el 22 de julio de 1975. López Valdizón José María, de la Revista de Guatemala, fue secuestrado y desaparecido. Galeano Rodríguez Víctor fue asesinado por parte de pistoleros. El 19 de mayo de 1978, Aquino Cruz Carlos Gilberto, de Radio Oriental, fue asesinado. Héctor Augusto Vázquez, de Radio Poderosa, fue secuestrado el 22 de septiembre de 1978. Así, el 6 de noviembre de 1978, García Antonio Estuardo, de la Asociación de Periodistas, fue secuestrado. Fernando Romeo Lucas García, del 2 de julio de 1978 al 23 de marzo de 1982. En este periodo, el jefe de la policía, Germán Chupina Barahona, fingió preocupación por el aumento de violencia, mientras que el ejército secreto comunista, bajo controles de su oficina, asesinaba a dirigentes del movimiento popular. En los 80s, soldados fingían ser parte de la guerrilla para cometer secuestros masivos o para chequear la lealtad al gobierno. Durante el periodo de contrainsurgencia, la prensa registró represión de protesta, la aparición de cadáveres y otros tipos de violencia institucional sin atribuirlas a las fuerzas de gobierno. Solórzano El Tetón Julio, de Radio Tropicana, murió tiroteado junto a otros periodistas. El 17 de octubre de 1980, una mujer le disparó a Fernando Valle Flager, hijo de la periodista Irma Flager, autora de la columna Lo que otros callan y expresidenta del Comité Guatemalteco. El 5 de agosto de 1980, Rivas Montes, columnista del medio Imparcial, fue asesinado por 7 tiros. El 5 de septiembre del mismo año, Romero Luis Alberto, comunicador del medio Radio Progreso y Radio Sonora, fue ametrallado. Sánchez Sergio, del medio Teleprensa, fue asesinado el 19 de agosto de 1980. En este periodo, los medios de comunicación tenían que reportar menos casos de violencia. Durante este mandato había más libertad para cubrir las actividades del movimiento urbano, como la represión del mismo. Sin embargo, la prensa escrita se autocensuró. Los periodistas que se atrevían a hacer reportajes sobre la escala de la violencia institucional fueron asesinados, mencionando que el sector empresarial fue uno de los intimidadores principales de la prensa. Debido a las grandes amenazas, periodistas tuvieron que salir al exilio. El gobierno de José Efraín Ríos Montt, del 24 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983. Durante su gobierno se registraban más de 800 asesinatos mensualmente durante sus 17 meses de gobierno. Fue donde Guatemala alcanzó su máxima ola de violencia, desapariciones, secuestros y asesinatos. En 1982, Agustín Itzalojó, del medio Radio Quijote,
fue detenido por la Policía Nacional. El 8 de octubre de 1983, el director y gerente comercial de Prensa Libre, Julio García, fue secuestrado. Fue liberado después cuando ya se publicó un manifiesto que pertenecía al Partido Guatemalteco de Trabajo PGT. En el gobierno de Óscar Humberto Mejía Víctores, del 9 de agosto de 1983 al 15 de enero de 1986, los periodistas vuelven a ser una de las principales fuentes de datos. En la prensa se empieza a reportar sobre asuntos de derechos humanos e iniciativas judiciales denunciando los abusos cometidos en los anteriores gobiernos. Es así que durante el periodo de 1970 a 1980, el periodismo y la radio guatemalteca sufrían de limitaciones que atentaban contra su vida y contra la vida de sus familiares. El periodista desarrollaba una mínima cantidad de información respecto a autoridades de este periodo, tratando de resguardar el silencio sobre los hechos de violencia y tomar temas del ejército y policía. Se abstuvieron de dar noticias sobre lo que acontecía con respecto a las capturas de guerrilleros, los combates y las acciones de vigilancia militar. Durante el gobierno de Efraín Ríos Montt, que fue de 1982 al 83, el joven Agustín Saloj, de 28 años, fue detenido por la Policía Nacional. 15 días después, su cadáver apareció descuartizado en una zona montañosa. Otro de los periodistas que fue víctima de los ataques del gobierno o de grupos opositores fue Benito Morales. Su cadáver fue encontrado en Cantel, Quetzaltenango, el 17 de mayo de 1983. Según los reportes, el cadáver de Morales presentaba signos de tortura. Este apareció sin vida junto al cuerpo de su hermano Víctor Morales.